¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este ciclo de conversaciones que estamos teniendo con arquitectas y con arquitectos en el Instapanel Lab by Syntac, aquí en el tercer piso de Las Condes Design, en un espacio donde hay un equipo de profesionales esperando para atenderte, para asesorarte y para mostrarte toda la variedad de alternativas que tiene este Instapanel Lab. Hoy día estamos con Tomás Villalón. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Tomás es arquitecto de la Universidad de Chile, premio Arquitecto Joven el año 2014 por el Colegio de Arquitectos, profesor en las universidades de Chile y Universidad Católica, alumno de excelencia durante toda la carrera, premio de excelencia académica durante 3 años seguidos y de hecho se tituló con un proyecto de excelencia académica. Tomás, alguna vez lo comentamos, los concursos de arquitectura pueden ser un muy buen atajo a hacer una carrera de arquitectura destacada cuando uno está recién titulado y no tiene necesariamente los contactos para que el tío o el amigo o el papá te mande a construir una casa. Y ustedes como oficina han tenido una importante presencia en los últimos, no sé, 10 años en concursos de arquitectura. ¿Cómo ves el tema de los concursos? Bueno, como lo he comentado anteriormente, el concurso es una plataforma absolutamente necesaria para democratizar el acceso, ¿no es cierto?, a trabajos de cierta importancia, de cierta relevancia nacional. Son fundamentales. Creo que obviamente no son lo suficientes hoy en nuestro quehacer. Creo que se tiene que reforzar la idea de concursar todos los edificios públicos. Lamentablemente hoy día existe la modalidad de la licitación, que a mi juicio no es la legítima como para acceder a un proyecto de cierta envergadura pública. Y los pocos concursos que hay, obviamente hay que aprovecharlos. Y a mi juicio han demostrado con muchos fundamentos que son los vehículos más propicios para poder acceder de la mejor forma, bajo los mejores criterios y con las mejores justificaciones a los mejores proyectos de arquitectura. Para nosotros eso ha sido extremadamente fundamental, nos ha permitido ir armando una carrera, ir armando una carpeta importante de proyectos y ir dándole espesor como a lo que nosotros creemos. Y por supuesto, cuando nosotros salimos de la universidad, como tú lo decías, no teníamos acceso a un trabajo estable, ni a encargos, ni nada por el estilo, entonces tuvimos que ir a buscarlo. Y la única manera que teníamos en ese minuto, y hasta hace poco tiempo, digamos, era a través de los concursos de arquitectura. Y por eso concursamos, no teníamos otro interés más que hacer proyectos, enfrentarnos al magnífico deporte del proyecto, de hacer el proyecto y también, por cierto, de poder tener trabajo, ¿no? Y ¿Cuántos concursos calculas tú que han participado desde que se formaron como oficina? Una década por lo menos estamos hablando, ¿no? Por lo menos yo pondría un número por año, que debe ser unos 2 o 3 más o menos por año. Y quizás sumando los que yo hice como estudiante, yo creo que deberíamos estar fácil entre 40 y 50 proyectos, más o menos. O sea, sin duda un arquitecto concursero, como le llaman. Sin duda, en el ambiente claro, de la arquitectura. Y en ese sentido me gustaría enfocarme primero, antes de los primeros lugares, en los segundos lugares, porque hay segundos lugares que son notables y además la competencia ha sido muy reñida con grandes arquitectos y arquitectas. Por ejemplo, el más reciente, el nuevo Archivo Regional de Valparaíso, el Palacio Subercasó, que ganaste ese segundo lugar con Nicolás Norero, con Sebastián Jara y con Lucas Olivares. ¿Cómo fue esa experiencia? Y respecto además de quién ganó el concurso. Bueno, fue una muy buena experiencia. Pues ahí trabajamos con un muy buen equipo, como lo mencionaste. Y bueno, en ese caso nos tocó secundar a Cecilia Puga y a Paula Velasco, que son amigas de nosotros, y obviamente las admiramos muchísimo. Seguimos muy de cerca el trabajo del Palacio Pereira, así que creemos que va a estar en extraordinarias manos el proyecto. Y no siempre pasa que el proyecto que gana uno puede ver que es mejor que el de uno, y yo creo que este es el caso. Y cuando pasa eso, en verdad uno se va derrotado, entre comillas, pero bien y conforme, digamos, ¿no? Uno queda tranquilo. ¿No? Sí, uno queda tranquilo. Así que, nada, pues toda la suerte para que el proyecto ojalá se haga de muy buena forma y se construya por el bien de la ciudad. Y otro segundo lugar muy destacado y con un proyecto que yo encuentro que es extraordinario es el del Museo NUMU, que fue del nuevo Museo de Arte Contemporáneo que se va a hacer en el Parque Bicentenario. Ese concurso tuvo un jurado bien impactante en términos de sus nombres a nivel internacional. Participaron, yo diría,
todas las oficinas importantes de Chile. Y ahí participaste con Jorge Pavich, con Alejandra Celedón, con Leonardo Quinteros y también con Nicolás Norero. Qué impresionante fue ese concurso del NUMU. Tremendo. Tomás. Nah, y felicitaciones también a Marcelo Zarovich y a la Janet Plaut por lo que hicieron. Los organizadores. Los ¿no? organizadores del concurso, por seguramente el trabajo que hay detrás de eso no es muy visible, pero fue tremendo, yo creo. Tremendo. Y bueno, ahí nos quedamos con un sentimiento encontrado. ¿Eh? Yo pienso que, voy a decir algo que quizás no es tan correcto, pero yo, a diferencia del concurso anterior que mencionamos, creo que teníamos el mejor trabajo de los que se presentaron, siendo muy objetivo. ¿Cómo definirías el trabajo que ustedes presentaron? ¿Cómo lo explicarías en síntesis, así como visualmente? Sí, pues nosotros en ese proyecto lo que hicimos fue separar de una manera muy radical el museo de todos aquellos espacios públicos que son complementarios al museo. Estaban divididos en dos partes al final. Entonces, todo aquello que era público y relativo como a una vocación que podía vincularse al parque y a la ciudad, lo dejamos en una suerte de envoltorio, en una suerte de anillo abierto, público, integrado al parque, y el museo finalmente quedaba consolidado en una caja muy hermética, muy ciega. Entonces dialogaban ambas cosas, un cuerpo muy funcional, si se quiere, muy mecánico, como una suerte de anaquel gigante en donde funcionaba el museo con todas sus prestaciones, servicios, funcionamientos técnicos, etc. Y por otro lado todo un edificio cívico, que era el que lo envolvía, un edificio público y abierto, translúcido. Y bueno, así como soy un excelente perdedor cuando veo que los proyectos efectivamente que nos ganan son mejores que el nuestro, tengo que ser muy honesto. Yo creo que en este caso creo que nosotros debimos haber ganado ese concurso. Incluso es más, yo te diría que había 4 o 5 proyectos extraordinariamente buenos que tampoco fueron premiados, ¿no? Ni siquiera con menciones o con segundos o terceros lugares. El de Max Núñez es uno de ellos, el de Guillermo Evia García es otro, y un par de proyectos más que me parecieron notables y que no aparecieron. Uno de Felipe Asadi también. El de Felipe, por cierto. Súper interesante proyecto. Exacto. Había grandes proyectos que, como dices tú, ni siquiera obtuvieron una mención. Oye, y otro que no es segundo lugar, pero sí es finalista, fue el proyecto de ustedes para el pabellón de la Expo Dubai, que bueno, también lo gana Cecilia Puga con Paula Velasco junto a Smilian Radic. Y finalmente no se hace, y lo que se hace es algo bastante diferente. ¿Cuál fue un poco la sensación ahí de ser finalista y además de que el proyecto ganador no se haya realizado? La verdad que la instancia, ese concurso fue súper especial porque se clasificaron 3 proyectos. Uno de ellos fue el de Tomás Prado con la oficina Zócar Catrón, que hicieron un excelente proyecto también, de Concepción. Sí, claro, gran oficina. Gran oficina. El equipo integrado por Smilian, la Cecilia y la Paula, y el equipo nosotros. Y fue con una presentación, yo creo que fue súper bueno eso, porque los 3 equipos presentamos ante el jurado. Y nada, en este caso ganó el de Smilian, la Paula y la Cecilia, creo que con absolutos méritos. Nosotros teníamos muy buen trabajo, pero creo que ellos enfocaron el pabellón de otra forma, desmontando un edificio, montándolo en otro lugar, llevándose, entre comillas, un poco de historia y de tiempo a la exposición, que es una cuestión que en general no hay. Y creo que habría sido una cuestión brillante si se hubiera concretado. Bueno, y lo que ocurrió es absolutamente lamentable, es muy triste por el proceso que se hizo. Ahí reconozco la labor de la AOA, que empujó para que se hiciera un concurso primero, en tiempo récord. Los arquitectos participamos en tiempos récord también, y creo que el proyecto que ganó era notable, francamente brillante. Muy propio de la línea de Smilian, muy propio de la mano de la Cecilia y la Paula también. Y que no se haya hecho, la verdad lo encuentro un desacierto tremendo. O sea, viendo también, por ejemplo, como la participación que tuvo Brasil, que fue extraordinaria, por ejemplo, con un proyecto muy sencillo. Y lo de nosotros fue vergonzoso. Nos perdimos una oportunidad. Nos perdimos una tremenda oportunidad. Y bueno, y ahí obviamente yo creo que hay una decisión política equivocada. Porque no era un proyecto necesariamente más caro,
Pero sí, obviamente, cuando uno participa en estas instancias queda la imagen país puesta en tela de juicio todo. Y la verdad que de pasar de ser una punta de lanza, de poder ir a decir algo absolutamente distinto, pasamos a ser un país que llevamos una pequeña vergüenza al final, que es algo bien lamentable. Hablemos, Tomás, de un proyecto que sí ganó en este caso un primer lugar, que sí se está realizando, que sí está quedando maravilloso. Acabamos de ver unas imágenes muy lindas, que es el Teatro de las Artes de Panguipulli con Nicolás Norero y con Leonardo Quinteros. Eso fue un primer lugar del año 2017. ¿Por qué Panguipulli necesitaba este espacio? ¿Cómo se vinculaba la zona con la necesidad de un Teatro de las Artes? ¿Y cuál fue el proyecto que ustedes están desarrollando ahí? Bueno, ese trabajo es justamente con Leo Quintero, Nicolás Norero. Ha tenido una participación activa de la Carmen Valdés, de la Valentina Hacha. Hay un equipo grande ahí atrás trabajando. Sí, fue un concurso que participamos junto a Nicolás y Leo, el primero de una tanda que ganamos hace unos años atrás, y nos dejó con un tremendo desafío, probablemente con nuestra primera obra, porque nosotros con el Nico nunca habíamos construido una obra nuestra de una manera así, y nos enfrentamos al desafío de transformar una punta fantástica en un paisaje increíble en el sur de Chile frente al lago, y con un proyecto que particularmente venía funcionando, porque el teatro es una suerte como de cristalización de un proceso que viene con mucha anterioridad, ¿no? La Corporación de la Cultura y las Artes de Panguipulli está desarrollando hace ya mucho tiempo una inserción, una incorporación de los niños a las artes, a la danza, a la pintura, etcétera, y entre comillas como fomentando, ¿no es cierto?, la incorporación del arte en las escuelas, en los niños y en la comunidad. Entonces, los usuarios hace mucho tiempo que están demandando este espacio, ¿no? Ellos tienen una casona que es un espacio bien notable, pero que obviamente ya le está quedando chico, y la comunidad necesita este espacio, fundamentalmente entendiendo que el usuario van a ser los niños. Entonces, este es un teatro que no es un teatro que busca ser una plataforma performativa para enero y febrero para los turistas, ¿no es cierto?, sino que va a ser una infraestructura que busca funcionar todo el año, fundamentalmente con las escuelas y los niños. O sea, tiene una labor social y un programa y un sustento que viene con mucho éxito desarrollándose en el tiempo, ¿no? Responde a una necesidad, en el fondo, de alguna manera algo como lo que pasó en Frutillar, que la creación de ese Teatro del Lago tiene que ver con que había toda una tradición de música, de semanas musicales. No es que se esté inventando un producto, se está respondiendo algo a una demanda. Exactamente. Y el teatro es un teatro no muy grande, 250 personas, tiene una infraestructura suficiente para recibir obviamente presentaciones en el verano, con algunas obras de teatro, música. Y bueno, ese trabajo lo hicimos pensando en incorporar la madera como material. Ese mismo teatro ha gatillado nuestro interés en la madera en el tiempo, como una línea de trabajo como súper importante. Y ha sido un trabajo intenso durante ya, nada, pues, 3 o 4 años. ¿A cuánto está de inaugurarse ese teatro? A pocos semanas, diría yo. Después de levantar todas las observaciones que nos quedan, que son pocas, viene una pequeña marcha blanca y ya después va a empezar a funcionar, esperamos, con ya total normalidad a partir como de agosto, septiembre. De los otros primeros lugares, el edificio municipal de Providencia, el edificio corporativo de la Universidad Central, el edificio del MOP en Valparaíso, todos concursos, primeros lugares, esos son todos proyectos que están, podríamos decir, pendientes, ¿no? Bueno, el de Providencia, tuvimos una reunión con la alcaldesa y probablemente se ha trabajado en etapas, y la primera de ellas comienza ahora luego. Los tiene muy contentos eso. Es un proyecto grande, complejo, ha sido difícil, ha tenido que pasar por monumentos nacionales, tuvimos que pasar obviamente por una altísima exigencia de la dirección de obras, que son ellos mismos, pero por lo mismo se tiene muchísima cautela a la hora de aprobar algo. Implica mover parte de los departamentos, sacar gente, llevarla a oficinas transitorias, etc. Entonces se va a empezar a hacer por parte. Es un campus fantástico porque es un proyecto al lado del Palacio Falabella, que también funciona en la municipalidad. Exactamente. Entonces el proyecto, claro, busca efectivamente integrar los edificios existentes,
darle como toda la prestancia al edificio Falabella, fundar una nueva cara a San Martín Pereira, que es lo que le falta a la municipalidad, y integrar un espacio público que queremos nosotros de tradición que tiene Providencia, incorporando esta serie como de plazas de escala doméstica al interior de esta manzana, conectando también con pasajes, galerías arboladas, etc. Entonces, y los otros proyectos de la Universidad Central también siguen curso. Eso lo estamos haciendo con Pablo Sarich y Francisco Moure, el anterior con el mismo equipo de Leo Quinteros y Nicolás Norero. Así que estamos todavía superamos ya hace poquito tiempo la instancia de monumentos nacionales, y ahora estamos justamente en la etapa de los permisos para poder construirlo. El que se ve más lento probablemente es el edificio del MOP, ¿no? Que es un primer lugar del año 2011, y ahí está durmiendo la siesta eterna. Durmiendo la siesta, pero ese proyecto, fíjate que bueno, ha tenido varios contratiempos. Cuando estuvo listo para poder ser construido, tuvimos episodios lamentables en Valparaíso y se tuvo que cancelar su construcción. Ha pasado 2 veces. Y ahora, hace, no sé, unos 6 o 7 meses atrás, nos llamaron porque se quería como reactivar el proceso para que se pudiera construir. Y el que está ahora también reiniciando el proceso es el de Antofagasta, el del colegio, que ese colegio se está construyendo a toda velocidad. No lo mencioné, el colegio Antofagasta British School con Jorge Pavich Arquitectos, altos arquitectos, que es Francisco Mauri y Fernando Domínguez. Exacto. Sí, un gran colegio. Y ese estaba a toda máquina construyéndose en todas sus etapas, y cayó la pandemia y se congeló. Y ahora estamos en una instancia que, junto a los dueños, que han sido extraordinarios clientes, buenísimos, han sido muy respetuosos, para poder ahora ya reactivarlo. Tomás, y están construyendo también ahora en el área, digamos, inmobiliaria, en el sur de Chile. Sí. Cuéntanos un poquito de esos proyectos que están haciendo con la inmobiliaria. La inmobiliaria Altura, esos proyectos también han sido un desafío increíble para nosotros. Inmobiliaria que trabaja con varios de los entrevistados de este ciclo. Con varios, sí. Muy buen ojo con los arquitectos y arquitectas con los que están trabajando. Es una inmobiliaria preocupada por la arquitectura, preocupada por las escalas, por sus tamaños, por el impacto que tiene en la ciudad, de manera muy positiva, por cierto. Y nosotros estamos desarrollando una rama de la inmobiliaria, que es el proyecto Altura Sur, junto a todo el equipo de Altura, y liderada en este caso por Daniel Suazo en el sur. Ha sido un desafío increíble, la verdad, porque hemos tenido que, entre comillas, imaginar cómo aportar desde las reglas de la arquitectura al área inmobiliaria, que tiene ciertas dictaduras, entre comillas, que a pesar de que la inmobiliaria los ve tiene otra mirada, por cierto, ¿no? Mucho más responsable con la ciudad. Nosotros sabíamos que teníamos un margen desde donde podíamos actuar, entendiendo las reglas de ese funcionamiento. Y tratamos de aplicar un poco lo que hemos venido haciendo en otros proyectos, sobre todo desde el lenguaje, desde entender la estructura como un patrón, digamos, o un elemento fundacional en nuestros diseños, estandarizar, tratando de entregarle las reglas de la forma al proyecto, desde las cosas más simples, desde las que podían ser menos cuestionadas, si se quiere, y en consecuencia pudieran perdurar en el tiempo. Y bueno, y efectivamente el proyecto de Valdivia, que es el primero que ya se está terminando. ¿De qué altura es ese edificio? Ese edificio en una calle tiene 3 pisos y en el frente del lago tiene 7 pisos. Después estamos haciendo otro en Osorno, que es un pequeño conjunto que tiene un parque, como un espacio público bien inédito en esta oferta inmobiliaria, que busca justamente incorporar ese tipo de espacios a la gente, que son espacios que efectivamente no están en la ciudad y que los estamos sumando a este tipo de proyectos. ¿Y Temuco también, no? Y en Temuco estamos haciendo uno que es más chiquitito, que también lo que busca también es transformarse en una pequeña pieza urbana con un patio y por ejemplo, entregando más ancho a las veredas, mejores accesos o un vínculo entre el edificio y la calle. Son pequeñas cosas que son de repente muy determinantes, son muy importantes para que estas piezas no sean ajenas a la ciudad y puedan contribuir. Al final se ve en general como la arquitectura inmobiliaria como un enemigo, y nosotros lo hemos visto como una tremenda oportunidad, y desde allí asumimos el desafío y creemos que vamos a aportar desde una línea, ¿no? Va a seguir siendo un edificio de
de pintura, martelina, ventanas de PVC y porcelanato, entre comillas. Pero dentro de esa regla creemos que va a haber un aporte, ¿no? Al menos así lo entendemos. Tomás Villalón, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros, por haber venido a este Instapanel Lab by Syntac, hecho además por un colega tuyo que también es parte de este ciclo, Mauricio Lenis, y mucha suerte con los proyectos. No, pues gracias a ti, Rodrigo, gracias por el ciclo y encantado de venir y conversar contigo.